¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, en donde la pluralidad es lo fundamental, porque es la libertad de expresión, es el derecho que tiene usted a estar pluralmente informado. Así es que esto sucede desde la bellísima Torre Tepeyac. Gracias, ingeniero Víctor Melara. Gracias, ingeniero Osiris. Gracias, Jonathan Álvarez. Y gracias en el control remoto, Axel Martínez. Pues en nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salud, les agradecemos como siempre su compañía, queridos amigos. Y también agradecemos a las frecuencias radiofónicas que nos retransmiten de manera diferida, como es el grupo Radio Turquesa, la joya del sureste, que nos replica allá en esa bellísima región del país, en Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos. Gracias también a las frecuencias de la Pantera en la frontera norte, y bueno, para una radio de internet que es ciudadana, y que eso es muy valioso, que agradecemos enormemente siempre estar presentes y que también estemos de la mano con ellos, gracias a Radio La Nueva República. Queridos amigos, vamos a iniciar con temas por demás relevantes en esta mesa. Los maestros directivos del Club de Periodistas de México. Está el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, quien nos representa en el estado de Campeche, en este bellísimo estado de Campeche. El maestro don Rodolfo Sánchez Mena, académico, también directivo del club, y también él está con la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en el tema académico. Muchísimas gracias, maestro, con quienes colaboramos y de una manera muy cercana. Les agradecemos mucho, maestros queridos, también parte del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo, junto con la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, directora de redes del Club de Periodistas de México, y también ustedes la conocen, creadora de SEA Informa, defensora de derechos humanos y, por supuesto, también fiscalista, siempre dándonos consejos importantes. Vamos a arrancar con varios temas, queridos amigos, no sin antes tener una reflexión que yo quisiera compartir con ustedes, ya que vimos una situación que se trata de inocular en el pueblo mexicano y no lo podemos permitir. Subió un Twitter nuestra querida Perla Tapatía, a quienes conocemos en Twitter, ustedes la conocen, hablando de la situación de que no hay que priorizar la cuestión religiosa. Debe de haber libertad, no debemos de empezar a contrapuntear por cuestiones de ese tema. Y ya empezamos a ver una serie de personas que se dicen que son de Vox, así se representan, y bueno, eso por supuesto que no es lo que se pretende para México. Es colosal la falta de pudor de quienes ahora tratan de utilizar para confrontar y confundir entre lo político y lo religioso. Yo no sé si este partido Vox tenga la patente o la representación del catolicismo, del cristianismo verdadero. A mí por lo pronto me da asco cómo se usa el cristianismo para mentir, para dividir y para sembrar el odio. Así es que no nos colguemos con este tipo de discursos que están queriendo inocular y dividir. Señores, una cosa es lo religioso, otra cosa es lo político. No traten de confundir al pueblo mexicano. Así es que yo quisiera dejar esto sobre la mesa y vamos a escuchar a nuestra muy querida Ceci Tapia, Solidaridad 1000. Adelante, Ceci, querida. Claro que sí, muchísimas gracias, querida Celeste, maestros, con el placer de saludarlos a todos los radioescuchas. Pues resulta que hoy es miércoles y es día de quién es quién en las mentiras, ¿no? Entonces, no solamente se habla de la Torre Chota, pero esto es algo muy interesante porque se ha hecho tendencia y eso no puede ser que algo que no es tan importante como si una Torre Chota, que tiene que ver, sí, efectivamente, con la construcción de un aeropuerto que todo el mundo ha estado desdeñando, y me refiero a todo el mundo que quería el aeropuerto de Texcoco. El día de hoy aterrizó un avión, uno de los más grandes que hay militares, el Globemaster 3,
de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y aterrizó perfectamente en Santa Lucía. Bueno, esto no debería de ser nota, pero como el día de hoy quisieron o hablaron de esta nota que salió en el periódico Reforma, de si la torre estaba chueca o no, pues bueno, es interesante poder decir que se aterrizó sin problema esta nave de Estados Unidos y que bueno, finalmente para mucha gente que tenía duda no va a haber problema en los aterrizajes, en los despegues, etcétera, etcétera, ni siquiera en llegar a este aeropuerto. Hay un tema que es muy importante y que deberíamos platicar. Se habló de los niños. En México ha habido un problema porque le han robado el futuro a millones de jóvenes. No estamos hablando que por señalar a alguien que no trabaja, que no estudia, es necesariamente porque se aflojo, es porque les han robado los puestos de trabajo, los empleos, etcétera, etcétera, y que no ha garantizado el Estado, porque esa es la única realidad. No hay trabajo, por supuesto, hay jóvenes que terminan una carrera y que no tienen dónde laborar, y vámonos muy cercano, porque CONACYT fue tendencia en estos días, porque se hablaba de que se le había bajado el presupuesto, etcétera, etcétera, pero también se habla que hay un desfalco aún mayor que la estafa maestra. Entonces hay que ver qué está pasando. El tema, y bueno, el presidente de la República también lo comentó, se sube un 11% el presupuesto, pero hay que hablar mucho de las partidas económicas, hay que hablar mucho de lo que está pasando, pero sobre todo quiénes estuvieron manejando y qué hicieron con los científicos. Resulta que los usaron para hacer la mano de obra de empresas, sin darles seguro social, sin darle un futuro, es decir, mal pagados nuestros científicos, mal pagados en este tema de la seguridad social. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que considerar. ¿Qué ha pasado con la gente que es la más estudiada del país? Por eso es la fuga de cerebro. El tema es a dónde los van a poner a trabajar. Entonces, no solamente es hablar de niños o de quien estudia o no, quien creen que es flojo, que no tiene las mismas oportunidades que quienes han nacido con privilegios, que ese tampoco es un problema, pero sí debe ser la justicia social y el darle a cada quien lo que le toca, a los más estudiosos, a los científicos, una calidad de vida, pero además también seguro social, un trabajo digno y bien remunerado, que eso es lo que no está pasando. Por lo tanto, no solamente es revisar lo que nosotros en este momento estamos hablando. El término mini, que mucho se ha criticado, el tema es el siguiente: no hay ningún joven que haya querido empezar una carrera sin saber que va a tener un buen futuro, y no la nueva esclavización, que es lo que mucha gente de esa nueva esclavitud que nosotros pues no hemos visto. Un tema también que es muy, muy importante, en las carreteras, porque también como hoy es quién en el servicio público, la Secretaría de Seguridad Pública de cada estado ha soltado sus patrullas y las ha dejado en un tiradero. No las ha destruido, no les ha quitado los códigos. ¿Qué es lo que sucede? En el Estado de México, en Puebla y en Morelos se conocen de pseudo patrullas que asaltan a todos los transeúntes y asaltan también a los camioneros, que asaltan a la gente que del servicio público y algunos particulares y les roban. Entonces es muy importante que camino a Puebla, camino a Cuernavaca, Morelos y también en el Estado de México se puedan ver estas patrullas falsas, y cuando alguien se baja porque sientes que te para una patrulla, pues resulta que se han comprado las patrullas de los tiraderos en donde están dejando estas unidades y las usan para el asalto. Entonces yo creo que esto es algo que tienen que estar muy cuidadosos y también hablar con la CGR, hablar con todos ellos, cómo están las patrullas que actualmente está la Policía de Investigación Criminal, que están terribles. Y entonces, ¿de qué se trata? ¿Dónde están todos estos presupuestos? Yo creo que no solamente es hablar de quién es la mentira, sino también quién es quién en el servicio público, qué están haciendo con el trabajo y sobre todo, qué están haciendo para cumplir con las funciones por las que han sido contratados. Recordemos que fraude también es, y corrupción, trabajar en algo que no sabes. Entonces, mucho cuidado, y este es mi comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ceci, querida. Bueno, aquí hay tanto que analizar, tanto que darnos cuenta, queridos amigos,
de estar alerta en todo tenor. Pues yo le pediría al maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza si fuera tan amable en darnos su comentario, maestro. Mucho calor por allá, por Campeche, que nos comparte cómo va todo allá con el Tren Maya, las obras, y qué está aconteciendo en esa bellísima región del país. Lo escuchamos con mucha atención, independientemente de que haya tocado algunos otros temas nacionales que usted considere pertinentes. Maestro, adelante. Gracias. Gracias, licenciada Celeste. Un abrazo a todo el equipo, a la maestra Ceci Tapia, al maestro don Rodolfo, a todos los que vamos a participar en este programa. Y sí, efectivamente, el calor político, el calor climático, pues está a lo máximo y estamos disfrutando una temporada muy especial de lluvias, alternándose con la cuestión climática y, por supuesto, todo lo que viene trayendo la alternancia histórica que se vive en el estado de Campeche después de un proceso que llamó la atención a todo el país porque es el lugar donde se ha llevado a cabo la revisión de voto por voto, casilla por casilla, donde se desplazaron representantes del Instituto Electoral para revisar minuciosamente un proceso que finalmente terminó siendo calificado por unanimidad para que llegara al cargo la primera gobernadora en la historia de Campeche, la licenciada Raya Elena Sansores San Román, con la estafeta de la alianza PT Morena, y que obviamente pues se pinta prácticamente toda la península, exceptuando Quintana Roo, o sea, toda esta zona de sur-sureste, exceptuando Quintana Roo y Yucatán, pues del color del partido Morena, en un marco totalmente democrático. Hay muchas expectativas, por supuesto, siempre un cambio y sobre todo una alternancia despierta ese sentimiento de que ahora las cosas sean diferentes, que no existan cotos de poder ni tampoco visión excluyente, sino que se termine con esa situación histórica casi que se ha vivido en el estado de Campeche, donde simple y sencillamente pues el deterioro económico y el desarrollo se vio frenado a pesar de ser el estado número 1 productor del petróleo y que durante 40 años ha sido el elemento fundamental dentro de la economía de nuestro país, licenciada. Ese es el escenario en este Campeche de Tren Maya, en este Campeche cuyo vecino, el estado de Tabasco, tendrá 2 bocas, y en este Campeche que junto con 5 estados pues están siendo abrazados por las vías de ferrocarril del progreso y de la congruencia de la 4T. Maestro, ¿le parece si vamos a un corte, queridos amigos? No tardamos, gracias. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Muchísimas gracias por estar en estas frecuencias de la pluralidad y seguiremos escuchando al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Miren, nada más, tenemos el privilegio y este huequito que ustedes me permiten compartir posiciones con ustedes. Fíjense que estamos con la licenciada Elizabeth Cepeda López y con el licenciado con el licenciado Luis Alberto Sepúlveda. Pero fíjense nada más que precisamente son personas que están colaborando con trabajos productivos y de desarrollo con bancos precisamente y con apoyos. Entonces ya les platicaremos más adelante y precisamente estamos en una comida, en una charla precisamente para después poder compartir con ustedes una cuestión interesante. Estamos acá desde la Quinta Celeste compartiendo con ustedes, queridos amigos. Bueno, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, lo seguimos escuchando. Gracias. Gracias, licenciada Celeste. Qué bueno, pues ese ha sido un centro no solo simbólico de lo que es la solidaridad, sino también en donde se han llevado a cabo varias reuniones y hemos tenido la oportunidad de estar allá en temas muy importantes para la defensa de la libertad de expresión y todo lo que esto lleva consigo
por supuesto la Fundación Antonio Santiniera y la gran labor que realiza el Club de Periodistas de México, con el maestro Maurice Alum George al frente de esta institución y su trabajo extraordinario humanista, que yo creo que hay que seguir difundiendo porque muy pocos conocen esa faceta hermosa, humana, de solidaridad que caracteriza al Club de Periodistas de México. No solo es el templo de la libertad y la defensa de la expresión, sino es en donde se cobija y donde se abraza fraternalmente a los periodistas en su etapa final. Bueno, ya entrando al tema que tengo preparado para el día de hoy, es básicamente, creo que tiene una gran coincidencia con lo que señalaba hace un momento la maestra Ceci Tapia, que es precisamente cuando la labor de rendición de cuentas, cuando las instancias más importantes del país dejan de convertirse y dejan de ser más que una trinchera de desarrollo, un coto de poder, de control y de corrupción, como lo ha sido Petróleos Mexicanos durante muchos años, y por supuesto lo mantuvo en unión y en solidaridad corrupta con el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que hoy pues están ya totalmente en orfandad, en esa orfandad protectora política que durante muchos años, posteriormente precisamente al asalto del sindicato petrolero por parte del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, donde Carlos Romero de Champs, platicado directamente por don Joaquín Hernández Galicia, en una entrevista que hicimos en Ciudad del Carmen en el 2001, nos decía que fue quien actuó como halcón precisamente para que se llevara a cabo toda esa escenificación en la que finalmente estuvo 9 años en la cárcel. Cuando el sindicato, cuando Pemex en el 18 de marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas del Río decreta la nacionalización, viene una gran campaña de descrédito internacional en donde se pone en entredicho y en tela de duda la capacidad de los ingenieros, de los trabajadores de campo, de los administrativos de Petróleos Mexicanos, y no solo hay un acto de solidaridad nacional inédita, como fue la participación de todos quienes fueron a juntar dinero para pagar las gravosas y abusivas indemnizaciones que se plantearon, sino que los trabajadores petroleros dieron una lección extraordinaria al no solo mantener la eficiencia de Petróleos Mexicanos, sino tapar un pozo que había quedado en descontrol y llevar adelante a la empresa petrolera. Estamos hablando de verdaderos soldados de la patria, pero los que trabajan, los que están en plataforma, los que están en campamentos, los que están en las áreas administrativas, pero no ese grupo parasitario, corrupto, que fueron los que se apoderaron de el destino de los trabajadores petroleros del sindicato, en donde Romero de Champs pues simboliza esa degradación y esa falta de congruencia de lo que debe ser un líder de los trabajadores de esta industria tan importante. Hoy, ya sin esa alianza política electorera chantajista que mantuvieron con el PRI y el PAN, sin tener la protección de la impunidad, ni cargos en Senado ni en la Cámara de Diputados, pues vemos a un sindicato petrolero desesperado tratando de asustar con el petate del muerto, con un intento de amenaza al gobierno de la República y a Petróleos Mexicanos, que inició desde el mes de julio, en donde ellos pusieron como plazo el 31 para iniciar una serie de movimientos que pudieran terminar en una huelga, porque simple y sencillamente el contrato colectivo de trabajo, que es el instrumento con el que ellos pretenden prorrogarse en el manejo de exhibir, de que siguen siendo los que hacen la negociación y tienen el mando en Petróleos Mexicanos, a pesar de que Romero de Champs fue destituido, pero que sigue presente, sus hilos y sus ventosas ahí están moviéndose.
y finalmente pues Petróleos Mexicanos no ha caído, ni la Secretaría del Trabajo y por supuesto y el gobierno de la República han caído en este intento de chantaje que en forma, según ellos, generosa, prorrogaron 2 meses más para ver si ya Petróleos Mexicanos cae bajo la presión de su chantaje, de esos líderes que tienen las manos más tersas que un artista de las que hoy están también a salto de mata, que se les descubrió pues que se dedicaron más que al arte, al lavado de dinero y a todo este tipo de desfalcos a nivel nacional e internacional, y que pues obviamente no tienen el respaldo de los trabajadores petroleros, porque esos soldados de la patria, los que se juegan la vida en las plataformas, con todas las inclemencias, con todas las urgencias y la carencia incluso de muchos años de haberse abandonado trabajos de previsión que hoy quieren cargarle a la nueva administración federal y de los cuales ellos fueron cómplices, como narramos en su momento, licenciada Celeste, y con dolor y con tristeza aquel accidente de Usumacinta, cuando vimos las famosas mandarinas despedazarse, cuando vimos todos los mecanismos de seguridad y de previsión irse por los suelos, donde estábamos ante una auténtica simulación multimillonaria e irresponsable para salvaguardar la integridad precisamente de estos hombres y mujeres, porque ya hay muchas mujeres trabajando en plataformas y haciéndolo en una forma muy eficiente, y que pues en esta advertencia que hace el sindicato de que el próximo 30 de septiembre podrían llevar a cabo esta huelga, pues lo único que demuestra es que todo este teatro y todo este montaje no va a tener éxito. El gobierno de la República, los propios trabajadores, la empresa petrolera ha tomado la decisión junto con las autoridades correspondientes de que la revisión del contrato colectivo del trabajo será posteriormente a la elección libre, sin levantamiento de mano ni asambleas como se acostumbraba a hacer, en donde era prácticamente un alarde de sometimiento, de amenaza, donde se tomaban fotografías y videos para ver quién era el que menos victoriaba al líder petrolero, sino que ahora va sobre la modalidad de la elección y del voto electrónico, que ya también se autorizó precisamente para evitar que esta agrupación que debiera salvaguardar los intereses y que nunca levantó la voz cuando se dio la reforma energética, cuando se empezó a desplazar a los trabajadores, cuando se les abandonó a su suerte en el marco de toda esa corrupción concertada entre directivos de Pemex convertidos en prestadores de empresas fraudulentas, pues hoy todo eso se ha desmoronado y pues simple y sencillamente es el momento en que los trabajadores petroleros, así como sacaron la casta, la dignidad y la vergüenza en 1938, cuando hubo una campaña de desprestigio internacional de las grandes compañías petroleras y fueron pilar fundamental no solo para mantener la vigencia del petróleo, sino el desarrollo del mismo, así hoy tienen que recuperar su dignidad con el voto libre y soberano para representar, como hoy se tiene en la Cuarta Transformación, a los hombres y a las mujeres que han ganado los cargos con el sufragio directo, efectivo, supervisado y fuera de toda discusión. Ni caídas del sistema, ni haya sido como haya sido, ni otro tipo de fraude o concesiones por ser grupos políticos facciosos. En la Cuarta Transformación y el desarrollo de toda esta región hemos visto que se ha llevado con mucha pulcritud y mucha mano firme, que dista mucho de interpretarse como una especie de tiranía. Hay capacidad política de negociación, pero no se cede al chantaje. Creo que esas son las situaciones que no han terminado de entender los que ayer creyeron
que Andrés Manuel López Obrador en el 2018 iba a ser el L+, como sucedió en el 2000 con Vicente Fox Quesada. Los tiempos y la posibilidad de que esto sea una gran realidad está por llevarse a cabo en una de las actividades más importantes del país y uno de los proyectos más sensibles del gobierno de la Cuarta Transformación, que es recuperar plenamente y en todos los sentidos la actividad energética petrolera con los petroleros que trabajan, que verdaderamente son soldados, y no con los corruptos que estuvieron aliados con tantos saqueadores y corruptos que hoy se niegan a perder sus privilegios. Muchísimas gracias, maestro Enrique Pachurkus Carranza. Vamos a continuar, queridos amigos. Les recordamos que estamos en pandemia. Ustedes nos ven aquí compartir, a quien vean la imagen o vean el canal del Club de Periodistas de México en alguna de las redes. Nosotros tenemos la prueba del COVID y también Ceci Tapia. La prueba del COVID hay que estar con mucha atención, con mucho cuidado y procurar estar lo más aislados posible, compartir con la sana distancia, usar el cubrebocas, la careta, en fin. Recordemos que es importante hacer lo nuestro, lo que nos toca. Y parte de esto es al cuidarnos nosotros, cuidamos a todos, nos cuidamos todos. Vamos a un corte y no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Reitero nuestra gratitud para los ingenieros allá en cabina, en los estudios Tepeyac, en la Torre Tepeyac de ABC Radio, las 7:60 de AM. Gracias, ingeniero Víctor Melara, ingeniero Ciris. Gracias, Jonathan Álvarez, allá en cabina. Y aquí en el control remoto, gracias, Axel Martínez, muchísimas gracias. Bueno, amigos, estamos escuchando al maestro don Enrique Pachurkus Carranza. Al parecer, él concluyó parte de su análisis. Vamos a continuar con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, que además de ser un pilar en el periodismo, bueno, es un académico de primer nivel con una investigación profunda y sobre todo la geoestrategia, tanto nacional como internacional, sabe hilvanarla de una manera muy importante, de una manera fácil de entender. Entonces, esto aporta muchísimo para los ciudadanos, para que podamos tener el análisis completo, para poder tener elementos para que comprendamos e incidamos de una mejor manera como ciudadanos. Estar bien informados es parte de ello. Nos damos cuenta qué tan importantes somos cuando se le da tanta atención a la situación mediática y se utiliza, y muchas veces, desgraciadamente, es para mentir o para confundir, que ya es la etapa siguiente de la mentira. Cuando ya se nos hace normal que hay mentiras, y hasta se les dice fake news, ya como un fenómeno natural. No, señores, eso es falta de palabras, y entonces es muy importante tener un análisis completo. Podemos pensar diferente, opinar diferente, de eso se trata, así nos enriquecemos en nuestra forma de analizar las cosas, pero nunca tratando de menospreciar a quien piense diferente, queridos amigos. Aquí lo fundamental es el análisis, y en eso el maestro don Rodolfo Sánchez Mena nos ayuda muchísimo. Maestro querido, lo escuchamos con mucha atención. ¿Cómo no, Celeste, compañeros de mesa? Pues al inicio del programa, nuestra secretaria general, Celeste Sáenz de Miera, nos hizo un llamado sobre la aparición en México de un clima de intolerancia, un clima en donde se toma como argumento la religión para generar situaciones confrontadas y de violencia. Esto es algo que está surgiendo en todo el mundo, en América Latina, en el escenario post-COVID, se está dando un clima análogo al que hizo crecer al nazismo, al fascismo, al franquismo en España, ¿sí? Y que ahora pretende crecer y desarrollarse para impedir la salida
que se está planteando, por ejemplo, como se planteó en la cumbre de la CELAC, para que los países latinoamericanos tengan un proceso de integración en una casa común, como la Casa Común de Europa. Pues bien, sí, en este clima, sí, en Brasil, vemos cómo la ultraderecha está creciendo con Steve Bannon, sí, el que fue asesor de Trump, y que ahora no es de Bolsonaro. Con él ganó la elección pasada el señor Bolsonaro, el ultraderechista presidente de Argentina, de Brasil, que por cierto no forma parte de la CELAC, si él se considera de una organización ultraderechista. También en Argentina se presenta esta ultraderecha que está creciendo a gran velocidad, con el señor Javier Milei de la coalición llamada La Libertad Avanza, y que es un émulo también de la organización ultraderechista Vox, que acaba de debutar en México, representada por un diputado español que es Santiago Abascal Conde. Si esto nos tiene que alertar, y nos tiene que alertar porque se dan de avances sustantivos en la sociedad mexicana gracias a las resoluciones de la Suprema Corte de carácter histórico. Uno, como es desde luego la aprobación para dar libertad a las mujeres en términos en qué momento deciden tener hijos y en qué momento no los deciden. Pero también acaba de emitir una segunda resolución que francamente pone en alto el prestigio y el calor y el valor de la Suprema Corte de Justicia mexicana al declarar nulos los argumentos de objeción de conciencia que provienen de estos grupos de ultraderecha, ¿sí? Entonces, estos ambientes de ultraderecha que son promovidos por grupos neocristeros. Recordemos que en México, precisamente para evitar que el presidente Cárdenas lograra y declarara la nacionalización de la industria petrolera, ¿sí? Ellos se levantaron en armas protestando supuestos faltas de libertades religiosas. En México, desde la Constitución del 57, hay un Estado laico, hay un Estado que permite todo tipo de libertades, ¿sí? Esto tiene aparentemente una contradicción cuando en la primera Constitución de México se definió que México era un país católico, pero se declaró esto no solo como se argumenta hoy de por una mayoría de católicos en México, se hizo para unificar al pueblo de México ante la amenaza creciente y la potencia norteamericana por nuestro territorio. Los tiempos han cambiado y hoy las libertades que privan en nuestro país, auspiciadas y garantizadas por el gobierno de la 4T y la Suprema Corte de Justicia, nos alertan y nos ponen fijarnos y dar respuesta racional y sobre todo bien planteados los argumentos a favor del clima de libertades y de oportunidades y de libertad de prensa que vive en nuestro país celeste. Por eso es muy importante entender y comprender cómo en la frontera de México miles de haitianos han sido en días pasados, fueron perseguidos por la Border Patrol con caballos como si fueran esclavos, recordando a la esclavitud en los Estados Unidos. A esto, la vicepresidenta de los Estados Unidos tuvo una reacción de condena y de investigación que dice
de los que usaron la violencia contra los haitianos. Pero esto no resuelve el problema, y no lo resuelve Celeste, porque los Estados Unidos tienen otras prioridades en términos estratégicos, como lo es AUKUS. Imagínate, Celeste, que en AUKUS es una alianza con Australia y con Inglaterra para contener a China en el mar de China, o sea, en la cuenca del Pacífico. Van a gastar más de 60,000 millones de dólares, ¿sí? Y esto quiere decir que para el presidente Biden y su gobierno no les interesa lo que sucede en Centroamérica, lo que sucede en Sudamérica. Desde la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos canalizaron miles de millones de pesos en inversión en el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. A América Latina no lo tocaron ni cacahuates. El presidente Truman le prestó unos cuantos dólares al presidente alemán, con todo y que México había sido un socio y un aliado estratégico en la Segunda Guerra Mundial. Contribuimos enormemente a ese triunfo, y el reconocimiento que se hizo pues fue un abrazo de la espalda, y eso es todo. Un abrazo de espalda al presidente alemán. La situación hoy, entonces, pues nos tiene que hacer preguntarles a los norteamericanos, a su Congreso y sobre todo al pueblo norteamericano, ¿por qué no le interesa a su gobierno el desarrollo de América Latina? O sea, que están pensando en que nos mantengamos en el atraso, que no haya bienestar, que no los latinoamericanos no podamos explotar nuestra propia riqueza. Esa es la situación que viven los centroamericanos y haitianos, que los vimos terriblemente pobres, sin zapatos. Esto tenía años que no sucedía, y es verdaderamente indignante y afecta al prestigio de los Estados Unidos y de sus aliados. Sí, esto es una situación muy delicada, sí, de que se permita, sí, que los migrantes sean tratados de esa manera, porque ellos no tienen la responsabilidad de salir expulsados de sus tierras. Lo están haciendo precisamente por la falta de empleo, precisamente por la crisis sanitaria que ha vivido la región. No hay comida celeste. Y cuando la gente no tiene para comer y además es presionado por el narcotráfico, su única salida que tiene es buscar su propia libertad, conservar la vida de sus hijos y de los que van a nacer. Exactamente, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, perfectamente y claramente explicado. Muchísimas gracias. Veamos cómo es importante tener una visión verdadera, de humanismo verdadero, de ver por qué estas personas realmente tengan políticas de apoyo en su propia región. Imagínense el ser desarraigado de tu propia tierra, el dolor de estar lejos de los tuyos, lejos de tus raíces. Eso de por sí ya es un dolor, debe ser un dolor muy grande. Imagínense que no es por gusto, no es porque alguien decide salir de su tierra, sino es una persona que es expulsada literalmente por mala praxis en economía y por mala praxis obviamente de políticas. Así es que el llamado que ha hecho el presidente López Obrador a que se apoye a diversos países precisamente con políticas de desarrollo, implementar la cuestión de Sembrando Vida, por ejemplo, pues es algo que debiese realmente de atenderse. Vamos a un corte, queridos amigos, y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Agradecemos que lo más preciado, el bien más preciado y no renovable, que es el tiempo, nos permitan compartirlo con ustedes, queridos amigos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ante esta exposición del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, en el cual, por supuesto, no somos espectadores, lo escuchamos, pero busquemos las zonas en donde nosotros podemos incidir de manera muy directa.
vuelvo a insistir, queridos amigos, hay a quienes les interesa mantenernos divididos, y la confrontación puede ser de cualquier manera. Así es que ahorita es muy perverso lo que se está haciendo, porque se trata de utilizar a una religión para confrontar. Y esto ya sabemos que por otro lado se han utilizado otras religiones también para confrontar, se les financia y luego se les llama terroristas, cuando son financiadas desde el mismo origen donde se les señala terrorismo. Precisamente hay un video muy interesante del maestro Daniel Stulin en su Twitter, yo lo subí también, a @CelesteSainsM por si lo quieren ver, sino directamente con el maestro Daniel Stulin, sobre esta cuestión precisamente de la inoculación de odio y la manipulación a través de que vaya ascendiendo cuando ya no hay razones, se procura acudir a algo que es más emocional, y hay personas que son sumamente religiosas desde el irrespeto a todas las religiones. Por eso es importante que eso quede a un lado. Eso es una cuestión muy personal. La política no. Igual, por ejemplo, cuando se señala un personaje u otro de algunas cuestiones irregulares, hay que darnos cuenta cuando es a partir, por ejemplo, de dinero público, tratan de desviar la atención para otras cosas más personales o banales. Y lo mismo se procura aquí, el tratar de desviar lo que es la parte fundamental de nuestro análisis en visión a una manera de dar seguimiento a lo que se está haciendo políticamente hablando, económicamente hablando, en todos sentidos, y se trata de inocular con la religión. Les reitero, estoy sumamente sorprendidos y no debemos de engancharnos de ahí, de que traten de hacer diferencias. Tú eres cristiano, tú eres católico y tú no lo eres. Y entonces tú eres malo y tú eres bueno. No, señores, hay mucha gente que no es católica y es extraordinaria persona. Y hay muchas gentes que son católicas y son extraordinarias personas, o también hay otras que no lo son, ni los católicos ni los no católicos. No podemos tener ese análisis, o bueno, no análisis, dejar escalar esa parte visceral, como si estuviéramos en siglos pasados. Así es que no nos colguemos de ahí, no podemos permitir que ningún grupo de interés, porque además tal cual y de acuerdo a mi punto de vista, puedo estar equivocado, usted tiene la última palabra, pues son mismos intereses que nos han tratado de dividir de diversas maneras y que son grupos que son depredadores. Entonces, en este contexto, no lo permitamos nosotros, no caigamos en eso y tengamos mucho cuidado, porque los verdaderos cristianos pues son personas de paz. La verdad es fundamental y no permitamos que se utilice o que alguien cree que tenga la patente como algún partido político o un grupo de personas para estar dividiendo y tratar de incidir de una manera totalmente negativa. Ya lo hicieron económicamente y ahora también quieren incidir de esta manera para dividir y no perder privilegios. Bueno, queridos amigos, vamos a la reflexión con los maestros de la mesa del día de hoy para que nos digan algo que se haya quedado en el tintero, mi queridísima Ceci Tapia, Solidaridad 1000, sobre este tema o cualquier otros que tú comentas siempre tan acertadamente, Ceci linda. Gracias. Claro que sí, querida Celeste. Pues bueno, hoy miércoles, ¿quién es quién en el servicio público? Vamos a platicar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de su órgano desconcentrado de el SAT, solicitó a todos los fedatarios públicos que se registraran y los que no, desde 2006 a 2021, pues que renovaran sus permisos. Yo creo que sí es muy importante que nosotros entendamos lo que está pasando, pero sobre todo porque la fe pública en México tiene que cambiar. Los precios excesivos de la creación de empresas, de el escriturar las casas son altísimos. No podemos seguir viviendo con este tipo de fe pública, de este tipo de fedatarios públicos, sobre todo cuando sabemos que algunos ni siquiera es porque estén preparados, sino porque son obsequios de gobernadores. Recordemos que en el Estado de México y en muchos más
otros estados, Michoacán, etcétera, etcétera, se ha hablado de estos obsequios de notarías. Entonces, hay que estar pendientes, ojalá que haya bastantes cancelaciones, como lo estipula la resolución miscelánea fiscal de este año 2021. Vamos a buscar, y en este sentido, que se acabe el fraude con la fe pública y que, por supuesto, ahora que existen las SAS y que se da uno cuenta que se pueden construir empresas de manera gratuita para los emprendedores y los contribuyentes, pues sea una parte de que se empiece a bajar los costos de tan altos honorarios que más bien parece otro impuesto. Es mi comentario. Gracias, Ceci, querida. Por supuesto, hay excepciones, hay fedatarios muy honorables, ¿no? Pero es importantísimo en lo general el dar esta reflexión y el hacer una revisión en este tenor. Maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, lo escuchamos con atención. Licenciada, si me permiten, leyendo las redes y leyendo la prensa, pues veo con admiración que está aquí en México Mario Vargas Llosa, premio Nobel, que estará en la Feria del Libro allá en Guadalajara, y que viene haciendo críticas a nuestro sistema de gobierno, el mismo que habló de la dictadura perfecta, el mismo que se quedó mudo de los abusos y los fraudes y los robos y el huachicol y la desaparición de tantos miles y millones de pesos y dólares en dos gobiernos completamente antidemocráticos y sin la legitimidad que debe darles. Pues nunca lo escuché hablar de Fox, jamás lo escuché hablar de Calderón, ni tampoco de Peña Nieto, y ahora viene muy preocupado, como lo ha sido toda su vida, a hacer una serie de eventos que además tiene la libertad de hacerla. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y él se queja de que el presidente López Obrador le ha hecho señalamientos muy específicos y que le da la anuencia de hacerlo. Me parece que esa piel sensible de alguien que llegó al grado de renegar a su propia nacionalidad y convertirse en un pseudo sicario intelectual, con todo el respeto a la premio Nobel que él representa literal de literatura, pues me recuerda a otro premio Nobel, a Mario Molina, quien encabezara precisamente la comisión para investigar el crimen de negligencia de esos gobiernos neoliberales en el accidente de Usumacinta, y después de grandes comelonas y después de darse una vida de lujo en el sureste y sobre todo en Ciudad del Carmen, Campeche, llegó a la conclusión, utilizando a la Universidad Autónoma de México, a la Fundación Bethel, al Instituto Politécnico Nacional, que los culpables de haberse muerto en esta tormenta, pues eran los muertos. Entonces, vaya intelectuales híbridos, vaya intelectuales que vengan a hacer. Lo importante es que nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. Vamos a ver qué notas nos va a dar durante la FENADEL en Guadalajara. Gracias, maestro. Ahí queda. Precisamente, fíjense, nada más hay que estar atentos el próximo viernes al programa. La maestra Francisca Saavedra y la maestra Claudia Granel hablarán sobre este tema y harán un análisis, precisamente un espacio bastante desangelado, no muy concurrido, y básicamente quienes colaboran son gentes muy cercanas al señor Aguilar Camín y al señor Krause, que es este grupo, esa filia que van por ese tipo de intereses, que ellos dicen que son democráticos, y bueno, muchos pensamos que es totalmente lo contrario. Usted tiene la última palabra, pero finalmente tuvo una participación muy interesante, me decía la maestra Francisca Saavedra, Julio Hernández López, pero era la única persona, digamos, no ultraderechista, o al menos hasta donde estaba en ese momento esta reunión. Así es que, bueno, no podemos estar con ese tipo de discursos, y es muy interesante. Gracias por ponerlo sobre la mesa, maestro Enrique Pastor, y ya lo analizaremos el próximo viernes. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, adelante. Pues para concluir en relación a este asunto, no nos extrañemos. Aquí está. Te llamo. No, que ya termina el programa.
es que no te puedo llamar, no puedo entrar. Gracias, queridos amigos, gracias por habernos escuchado. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de esto es de lo que se trate. Cuídense mucho, les queremos entrañablemente. Gracias, gracias amigos.